Mi saludo, mi oración a todos los que escuchan, de consuelo, de fortaleza, de esperanza y también de movimiento a ayudarnos unos a otros de distintas formas y también de mirar a Dios. Él está presente y cómo quiere conducirnos en este tiempo de gracia. Leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba el Evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre con los jornaleros, los siguieron. Sigue casi inmediatamente al bautismo de Jesús y es el comienzo de su predicación. Jesús anuncia. El Evangelio no es solamente un comunicado, es una proclamación, y no solamente una noticia aún buena, sino que por esa palabra Dios hace presente. Y cuando uno, por ejemplo, se declara el amor a otra persona, no es que le pasa la noticia, ¿sabes? Y el otro registra: este me quiere, sino que al proclamarle su amor también invita y uno se mete en la vida del otro, para mostrar cómo la palabra tiene su eficacia. El Evangelio anuncia y Dios hace presente y salva por el Evangelio, siempre que se acoja en la fe. Y el resumen de esta predicación de Jesús: el tiempo se ha cumplido, hay una historia de la salvación y ha llegado a su plenitud con Cristo, Dios hecho hombre. El reino de Dios está cerca. Aquí hay que comprender el lenguaje de las Escrituras. Vendría a ser: Dios Rey se ha acercado. El Rey obra, el Rey no está sometido a nada, y el Rey obra. Dios reina en la creación, creando. Bueno, ahora viene a reinar en la persona de Cristo, santificando, venciendo el pecado y a la muerte. Entonces, que el anuncio de que Dios reina es ya que viene a reinar, y por eso lo que nos dice a continuación Jesús es: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es convertirse? Algo que hemos hablado la vez pasada. Abrirnos a esta realidad y de querer que reine en nosotros. Querer el Evangelio es: qué bueno, Dios viene a reinar, ven Señor a reinar, quiero que reine. Y si reina en mí, me arranca de las tinieblas, me ilumina, me libera del pecado para que haga la voluntad de Dios, me cambia la mente para que vea según Dios, para que haga según los mandamientos, para que responda al llamado de Dios, para que entregue mi vida. Y así pues, este es el centro del anuncio de Jesús, y hoy mismo es el de la Iglesia. El tiempo está cumplido porque Cristo ha venido, ha muerto y resucitado, y ahora este es tiempo de gracia. Él reina y viene a reinar. Deja que reine. Di con el Evangelio: ven a reinar, venga tu reino, ven a reinar en nosotros, y girar y convertirse. Creo en ti, Señor, guía mi vida. En la otra ala, escuchamos el llamado de los discípulos, que también escuchamos la vez pasada, y ya nos va mostrando, después lo vamos a reflexionar un poquito más, cómo la apertura al reino de Dios es también un llamado, es una invitación, es una gracia. Entonces, pedir la gracia de escuchar, que el Espíritu Santo nos disponga a oír, que cuando el Señor dice: vengo a reinar, conviértete y cree en el Evangelio, es que me está llamando a mí. Y repito, no es un libro, no es algo que podemos buscar, que nos pasan por unas redes sociales, que un datito. Él personalmente me llama: conviértete y cree en el Evangelio y sigue a tu Señor. Como escuchamos en el Evangelio, que tiene dos partes: por un lado está la proclamación de Jesús: el Dios Rey se ha acercado, conviértanse. Y luego
el llamado de los apóstoles, que ya también hemos escuchado el domingo pasado en otro pasaje. La imagen que tenemos detrás es ya de la elección de los apóstoles después de la resurrección y la ascensión del Señor. Pero nos sirve para reflexionar un poco de la dimensión de iglesia que tiene el llamado de Jesús. No es como creen algunos que se puede tener un evangelio como un libro por un lado que uno interpreta y la iglesia por el otro como una institución que hace cosas al fin, etc. Es inseparable el reino de Dios de la iglesia, de esta iglesia concreta, de seres humanos, aún limitados. Acá llamó a Andrés, a Pedro, que eran pescadores de hombres. El evangelio no oculta sus dudas, ni sus defectos, ni sus pecados, y el Señor los va a modelar. Pero Dios reina definitivamente por Cristo muerto y resucitado, y en los cielos, lo hemos visto continuamente en la imagen mayor de la iglesia catedral. Pero reina a través de esta iglesia que anuncia el evangelio y que lo hace presente y actuante por los sacramentos. Le digo, esta iglesia aún de seres débiles, pecadores, limitados, pero sin embargo el reinado de Dios, como fue en la humildad de su carne, sin pecado, como fue por los discípulos limitados, para los que Él envía al mundo entero, hoy por hoy Cristo reina como creador, reina sobre la humanidad entera, aun cuando pasen cosas que no nos gustan, entra en la paciencia de Dios y en su providencia, pero reina especialmente por el evangelio proclamado en la iglesia y la acción de la iglesia. Por eso, el convertirse y creer en el evangelio es inseparable del creer en la Santa Iglesia Católica, y por eso está en el credo. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, muerto y resucitado, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y en la Iglesia una santa, católica y apostólica, que siendo humanísima y muy limitada, no solamente la creó Jesucristo, la instituye Él con el llamado de los apóstoles, a quienes les da su palabra y a quienes les da sus sacramentos y a quienes les da su acción, sino que hoy por hoy sigue el reinado de Cristo. Eso se manifiesta sobre todo en los santos. La iglesia que Cristo ha instituido y que es la presencia de Él en el mundo, el reinar de Cristo, está llena de pecadores en todos sus órdenes, todos arrastramos en parte del pecado, pero manifiesta más el reinado de Dios como en dos polos. Uno en la predicación de la palabra, es la verdad e ilumina a los hombres. Los pueblos que se han ido que salir del evangelio se van haciendo esclavos de sus maldades y hasta legalizando las formas de muerte sin medida, como pueden ser las leyes ahora del aborto. Hablo, por ejemplo, de la Argentina, una niña de 13 años sin conocimiento de sus padres y prohibiendo que lo conozcan a poder abortarse. El Estado es el que fomenta la muerte porque se han querido salir del reinado de Jesucristo. Pero la iglesia con la palabra, la iglesia con los sacramentos, nos da el perdón, nos da la gracia. Y por otro lado, sobre todo los santos. Siempre hay santos en la iglesia, aquellos en los cuales más reina Cristo y nos dan el testimonio y nos avisa y nos llama. Esta es la vida cristiana. Muere a ti mismo y entrégate al Señor. Responde a su llamado, conviértete y cree en el evangelio. Por eso la iglesia sigue siendo santa con la paciencia de Dios y con la humildad de Dios que usa instrumentos pobres. Y bueno, está en el llamado de Cristo, y somos de Cristo y reina por el bautismo, reina por la confirmación, reina perdonándonos los pecados en el sacramento de la confesión, reina sobre todo en la Eucaristía. La misa, y por eso es el centro de la vida de la iglesia, la misa y la misa del domingo, es el centro del reinado de Jesucristo en el tiempo y en el espacio. Que el Señor nos dé la gracia de convertirnos y creer en el evangelio, escuchar su llamado y pedirle la gracia de la santidad, el amor y la entrega a Él.